Y continuamos aquí en el previo platicando del Clásico Mundial y bueno, es momento de platicar ya de la selección mexicana, de su duelo contra el equipo de Italia, que muchos creo que se fueron a dormir y cuando se despertaron se dieron cuenta que México había perdido. Aquí presentamos información de lo que está pasando en el Clásico Mundial. ¿Cuánta razón tenía Osuna? En el béisbol, nada, absolutamente nada, está escrito. Aquí no hay rival pequeño, aquí cualquier equipo está duro y nosotros lo sabemos, viene la potencia de Puerto Rico y Venezuela y vamos a jugarles con todo. Tras su frustrado debut en la cuarta edición del Clásico Mundial, México tiene un panorama más que complicado para avanzar a la siguiente ronda. Tendrá que vencer a las poderosas selecciones de Puerto Rico y Venezuela. La verdad sí, como le digo, la meta mía es ayudar al equipo, no hacer este tipo de cosas para que ellos pierdan y pues una noche bien amarga para mí. La responsabilidad no tiene que recaer en un solo jugador, así lo aseguró la leyenda Fernando el Toro Valenzuela. Cada uno de los integrantes sabe, ¿no?, la responsabilidad que tiene para que el equipo salga adelante. Aquí no se puede depender solamente de uno, yo creo que todos tienen que hacer lo suyo para que el equipo salga adelante, pero sí yo creo que es muy importante tener la afición de nuestro favor. Para avanzar por primera vez a la siguiente ronda, México necesita vencer a Puerto Rico y Venezuela, misión que suena muy complicada. Este sábado el lanzador ante Puerto Rico será Miguel Ángel El Mariachi González, quien lanzará en su tierra. Para Deportivo 8 TV, Noemí Benavides. Y bueno, ahí está el tema de lo que pasó con la selección mexicana en este partido, este duelo que se dio contra Italia, que creo a muchos los dejó sorprendidos y bueno, se quedó en el otro bloque con las ganas de decirnos algo de este partido. Miren, hay que ver dos cosas. Si tienes una ventaja, ¿dónde está tu relevo? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu bombero? ¿Dónde está? Yo le tenía mucha fe en Romo cuando llegó aquí. Tuve gusto de platicar con él en el último partido de la temporada aquí, el 28, creo que 29 de diciembre. Todavía tiene mucho aquí. Es un muchacho que todavía aspira a grandes cosas. No, y sus 3 medallas que tiene ahí de 10, 12 y 14 de los gigantes. ¿Quién puede tener una cosa como esa? No cualquiera los tiene. Y él fue grande en eso. Y miren más, en el último juego de la serie 2014, ¿quién ponchó? El primera base de Detroit. Y aquí anda. Ya sabes quién es. Sí, claro, Miguel Cabrera. Exactamente. Me parece, Manuel, que fueron dos factores importantes. Careció México de su principal arma en este Clásico Mundial de Béisbol, que es el picheo. Y creo que no lo decimos nosotros, lo dicen los números. Fueron 4 cuadrangulares del equipo de Italia. Con una desventaja de 5 carreras, sacó la victoria en una 9ª entrada sin tener un solo out. Y también mis respetos para la ofensiva del equipo italiano, que en su mayoría estábamos analizando el line-up. Uno dice Italia y relaciona al país europeo, obviamente, pero deportivamente hablando, solamente 2 de ese line-up son italianos. Sí, pues sí. Y tienen experiencia de jugar en el béisbol de las grandes ligas. De ahí en más, su ofensiva, estamos hablando de un Cervelli que ya lo comentaba don Alfredo, estamos hablando de un Daniel Descalzo en la segunda base, de un Alex Liddy, son peloteros que ya juegan en el béisbol de las grandes ligas. Y si a ese le agregas a Cris Colabello, quien ya jugó en el béisbol mexicano, quien ya jugó en grandes ligas, la ofensiva de Italia se vio potente. Y hay que decirlo, superó al pichón mexicano. Creo que no es un rival fácil Italia a la ofensiva, quiero aclararlo, porque su defensiva se vio bien. Su picheo, en lo personal, me parece que dejó mucho que desear, pero la ofensiva no respetó a nadie del picheo mexicano. Giovanni Gallardo, Grandes Ligas, no me importa, le bateo. Fernando Salas, Grandes Ligas, no me importa, le bateo. Roberto Osuna, no me importa, le bateo. Eso es algo que hay que mirarle a Italia, no hay que quitarle su mérito. Es cierto, México careció de su principal arma, que fue el picheo, pero Italia no hay que quitarle su mérito. A la ofensiva me parece que es uno de los equipos, al igual que Israel, que creo que están dando la sorpresa basando los triunfos en la ofensiva. Habrá que verlos
ya con otras potencias, en este grupo de Puerto Rico y Venezuela. Porque si hablamos de una decepción, creo que la mayor decepción de este grupo después de ver 2 partidos es Venezuela, ¿no? Que termina perdiendo de la forma más humillante, ¿no? Creo que es la forma más humillante. Solo 2 partidos han dado, sí creo, China, que perdió también de esta forma, hoy lo hace Venezuela, pero qué bueno que tocas ese punto, porque todos hablamos de México, qué mal México, pero nadie le da la importancia al equipo italiano. Y bueno, este análisis que nos hace David nos hace ver que realmente enfrentaron un gran equipo, y creo que lo que nos deja el mal sabor de boca es la forma como pierde México, que iba ganando y en una entrada se acabó toda la gloria. También tiene mucho que ver el manager y sus asistentes que trabajó de Italia, ¿no? Mis respetos. Hace bien mover sus gentes. Don Alfredo, el cuerpo técnico de Italia está conformado por peloteros que juegan Grandes Ligas. Por eso estoy mencionando. Están analizando punto a punto, y creo yo que también que se cayó en un exceso de confianza. Lo vimos en el primer imparable de Italia en la 9ª entrada. Fue un imparable, si bien entre 2, pero no era para que el catcher Cervelli, con un batazo tan sencillo, nos hicieron doble. Eso quiere decir que nuestros jardineros pecaron de confianza y han de haber dicho, bueno, es el catcher el que está corriendo, no es muy veloz. Cuando se dieron cuenta, ya estaban en segunda base. Sí, tienes razón. Y eso nos habla de un exceso de confianza que, cuidado, en este tipo de torneo, el equipo que sea, no lo puedes hacer. Y bueno, Italia nos demostró que no va a ser un rival para nada fácil en este grupo. Y si les parece, vamos hasta el estadio de Los Charros para que Noemí Benavides nos dé los detalles del duelo de ayer y bueno, de lo que se está viviendo en torno a este Clásico Mundial. Noemí Benavides, buenas noches. Manuel, un gusto en saludarte. Bueno, efectivamente me encuentro en el Estadio Los Charros de Jalisco, donde se está llevando la 4ª edición del Clásico Mundial. Y bueno, para darte el análisis rápidamente lo que ocurrió este viernes en duelo espectacular de las 2 novenas que son consideradas como favoritas de este grupo D del Clásico Mundial de Béisbol. Estoy hablando que tuvimos un pequeño problema con Noemí. Seguiremos con esos detalles del duelo. Bueno, ya estábamos nosotros aquí platicando de lo que pasó con la selección mexicana y también pues podemos platicar del duelo que se dio ayer, David, de Alfredo, donde el equipo de Venezuela fue borrado prácticamente de la cancha. Algo que me llama mucho la atención, el line-up presentado por Venezuela, plagado de peloteros Grandes Ligas, pero Puerto Rico creo yo que lo hemos hecho a un lado. Puerto Rico, hay que recordarlo, es el actual subcampeón de esta contienda, acaba de lograr el campeonato de la Serie del Caribe y creo que el béisbol en Puerto Rico, que siempre ha sido el deporte número 1. Roberto Clemente. Exactamente. Señor. Pero duró una racha, don Alfredo Manuel, en que la isla se apagó en cuanto al béisbol se refiere. Tiene razón. Y creo que está levantando de nueva cuenta. Y cuidado, era un monstruo dormido Puerto Rico. Es un país que tiene el potencial para llevar muchos peloteros a Grandes Ligas y creo que el line-up y el roster que está presentando el equipo puertorriqueño para este Clásico Mundial es, sin lugar a dudas, no van a ver quién se las hizo hace 4 años, sino a ver quién se las va a pagar. Y que en eso que tomas es un crecimiento muy interesante. Yo creo que es el equipo con mayor crecimiento, o el país con mayor crecimiento, hablando de béisbol, como bien lo dice Puerto Rico, ¿no? Mire, Puerto Rico desde los 60s siempre fue la casa del béisbol. Empezando con Roberto Clemente, que tuve el gusto de conocerlo antes que se mató. Ese señor nació con la pelota. Ahora sus hijos, su esposa, fundaron un montón de escuelas ahí en Puerto Rico. Y ahí está Orlando Cepeda trabajando en varias de esas escuelas. Ese grande que está en Salón de la Fama. Muchos de esos ex peloteros están ayudando a Puerto Rico a volver a levantar lo que tú acabas de comentar. Puerto Rico es un lugar para béisbol, ningún otro deporte. Qué lástima que el estadio está muy chiquito. Pero el amor al béisbol ahí está y no se va a acabar. Los 3 hermanos Molina, ahí están, señor. Yadir es el más chico, y ahí está. ¿Qué hizo ayer? Ahí estaba. Muchas piezas ese muchachito. Es muy buen catcher y más que nada sabe manejar los lanzadores. Que tú dijiste hace un rato. Lo importante es manejar los lanzadores. Estados Unidos
Ya ves quién es su manager, Jim Leland, con miles de años de experiencia. Y mira nomás quién tiene ahí, el trabajo que trae. El catcher que tiene ahí, el titular, es Posey, también en tres series mundiales. Si le parece, vamos a regresar con Noemí Benavides, que ya nos tiene don Alfredo la información. Vamos a ver, Noemí, continuamos contigo. Espectacular de las dos novenas que son consideradas como favoritas de este grupo D del Clásico Mundial de Béisbol. Estoy hablando de la novena puertorriqueña, que actualmente son los subcampeones del Clásico Mundial, y también hablarte de la novena de Venezuela, que bueno, fue noqueada, esa es la palabra. De hecho, perdieron por nocaut 11 carreras a 0. Se detuvo el juego en la séptima entrada. Esta regla del Clásico Mundial de Béisbol, donde si superas a tu rival por más de 10 carreras en la séptima entrada o a partir de la séptima entrada, se detiene el juego por respeto al equipo contrario. Por lo tanto, Puerto Rico, el actual subcampeón del Clásico Mundial de Béisbol, bueno, gana de esta manera sorprendente, la verdad, porque hoy era considerado favorito Venezuela por el roster de miedo que tiene, sobre todo cuando es liderado por un Miguel Cabrera que estaba en la primera base, y que bueno, simplemente el lanzador de Puerto Rico maniató al poder al bat y no hizo absolutamente nada la novena de Venezuela. Pero bueno, aquí lo importante, Manuel, es que el día de hoy, este sábado, bueno, Puerto Rico enfrentará a la selección mexicana. Miguel Ángel El Mariachi González, este tapatío que cumplirá su sueño lanzando por primera vez en su tierra, y vaya problemas los que tiene México. ¿Por qué? Porque Puerto Rico se vio muy bien, gran ritmo, con gran velocidad, con gran poder al bat, un picheo espectacular. Por lo tanto, vamos a ver lo que le espera a la selección mexicana con Miguel Ángel El Mariachi González, que tendrá que responder en batazos, que el picheo se tendrá que mejorar de lo visto el pasado jueves ante Italia. Y bueno, una prueba muy complicada. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar primeramente, bueno, a los managers tanto de Venezuela como de Puerto Rico? Así venimos unidos para que Italia abrirá mañana, y tenemos que cuidar este juego y tratar de ganar ese juego mañana. Si me hubieran dicho este resultado antes de comenzar el juego, realmente hubiera sido, para ser más sincero, yo ni me lo imaginaba, 11-0. Bueno, ya escuchamos a los managers y sobre todo lo que dice el manager de Puerto Rico, pues a pesar de que ganaron por la vía de knockout a la selección de Venezuela, pues no se sienten ahora sí que seguros o favoritos ante la selección mexicana. Hay que darle su debido respeto, creo yo es una muy buena decisión también por parte del manager de Puerto Rico, respetar a sus rivales a pesar de pasar por encima, por ejemplo, de Venezuela. Y bueno, ya te digo, a partir del día de hoy a las 8 de la noche, en el juego estelar en el Estadio Los Charros de Jalisco, México con Miguel Ángel El Mariachi González estará enfrentando a la novena puertorriqueña. Y hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes al estudio. Muy buenos días. Y bueno, ahí está lo que se dio con este equipo de Puerto Rico, Venezuela, todos los detalles que se dieron. Hoy se puede empezar a dar ese gran fracaso que va a ser para la selección mexicana de béisbol, porque se ve muy complicado el panorama para enfrentar al equipo de Puerto Rico. 2 derrotas y México puede estar fuera. Cambiaron las cosas, hay que aclararlo. Cambiaron las cosas. Yo creo que antes del inicio de este Clásico Mundial se veía a Italia como el equipo flan, se veía el equipo débil. Y bueno, el que iba a pasar como primero de este grupo era Venezuela, sin lugar a dudas. Sin haber jugado, ya lo habíamos catalogado, ¿no? Venezuela como primero, sí iba a dar un buen agarre Puerto Rico frente a México, e Italia no estaba dentro del script. No estaba contemplado. Exacto. Han cambiado las cosas. Y ahora resulta, en base a con lo que se ha dado en los resultados de los encuentros, que el equipo que no estaba en el script, ahora es el líder del grupo. Y además, el equipo fuerte, el que iba a dominar este grupo, resulta que en números es el más malo. Venezuela, noqueado 11-0. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué digo que cambia todo? Porque ahora se tendrá que jugar a vencer a Puerto Rico. Puerto Rico hasta el momento es el más fuerte de este grupo, y todo el mundo pensábamos desde un inicio que era Venezuela
Ganarle a Italia estaba prácticamente asegurado. Lo minimizaron de más. Definitivamente. Sí, tienes razón. Definitivamente. Ganando la Italia, ibas por una segunda victoria frente a Puerto Rico peleando. Porque se esperaba que frente a Venezuela, pues no importara ya el resultado. Y ahora resulta que Italia te vence, estoy hablando como el equipo mexicano. Tienes que ganarle a fuerzas de Puerto Rico. Y todavía tienes que vencer al monstruo que es Venezuela en nombre, hay que aclarar, en nombres. Porque ayer se vio muy, muy débil, pero queremos, sin menospreciar el picheo de Puerto hombres, Rico. No nombres, señor. Sí, de acuerdo. Sí, es muy importante eso. Porque vienen los jugadores mexicanos, creo, y la mayoría los vimos muy parados de cuello, que a la hora de los trancazos no hicieron nada prácticamente. Y creo que se vio como que se protegían un poco pensando en otros torneos más que en el Clásico Mundial. Si les parece, vamos a la pausa y regresando entramos ya con detalles de este duelo que se viene en unos minutos, donde la selección mexicana va a enfrentar a Puerto Rico y que podría afincarse el fracaso mexicano.